Ángeles García Pérez, es auditora sociolaboral, promotora y coautora del Protocolo para la Prevención de la Violencia de Género dentro y fuera de los lugares de trabajo. Y bueno, tengo aquí 8 páginas de currículum, pero voy a intentar reducir lo mismo. Es auditora sociolaboral, abogada, graduada social y administradora de fincas. Docente en el máster de auditoría sociolaboral de la Universidad de Deusto en 2017 y 2018, ponente y conferenciante, presidente de AGASEN, delegada territorial en Galicia de la Asociación Española de Auditores Sociolaborales, a la que también es la presidenta de la Comisión de Igualdad, socia de honor de Asociación Stop Violencia de Género Digital, promotora y coautora, como dije antes, para lo del protocolo, así todo también la elaboración del texto, organización y ponente de varios actos celebrados en los que yo la conocí, mira, de 31 de mayo de 2016, ya hace 4 años. Y bueno, también invitada a participar en el seminario del Observatorio Vasco sobre acoso y discriminación sobre protocolos por conductas de acoso en el trabajo. Y bueno, así un montón de actos más. Bueno, y nada, es un placer tenerte aquí. Te lo debía porque el año pasado al final tuvimos que reducir y bueno, ya estoy muy contenta de que puedas exponerlo y ya sabes que con el protocolo ese de los malos tratos yo sé que intento ponerlo en la empresa y como decía antes, participar muchísimos como empresarios, intentar no estigmatizar a las mujeres que sufren acoso, violencia de género y darles, desde los empresarios, darles todas las facilidades para que, como digo yo, tengan una libertad económica para que ellas puedan seguir haciendo su vida, que para una mujer el tener una libertad económica al final le hace crecer y recuperar su autoestima, que los maltratadores es lo primero que dañan. Bueno, cierro micros y ya doy paso a María Ángeles. Muchísimas gracias, Pilar, por las palabras, ¿no? Gracias a la Asociación de Mujeres de Ría de Pontevedra, a Susana López Abella por sus palabras, a Mónica por todo el contenido y a todas vosotras por compartir esta tarde. Bueno, me abruma, ¿no?, un poco lo del currículum. Bueno, es que soy una atacada, ¿no? Así me identifico y me gusta mucho mi trabajo también. Y en este momento, aparte de ser la presidenta de la Asociación Gallega de Profesionales de la Auditoría Sociolaboral de Género, participo en 20.000 saraos, bueno, pues un poco vinculada a todo lo que son las políticas de igualdad, como bien sabe Mónica, a las mesas de negociación, ¿no? Y bueno, negociación colectiva, derecho laboral. Bueno, ¿qué tiene que ver esto todo con lo que vamos a ver hoy de violencia de género? Bueno, pues porque amparado con un proyecto relacionado con la violencia de género en el ámbito del trabajo y la necesidad de prevenir que las mujeres no abandonen sus puestos de trabajo cuando sean víctimas de violencia de género, ¿no? Surgió a raíz de un congreso de auditoría sociolaboral que hubo en Málaga, donde coincidí con Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio por el Consejo General del Poder Judicial, que antes nombró Susana, gran amiga además después de eso, en la que pudimos decir cómo podíamos ayudar el colectivo profesional laboral en paliar o en evitar la violencia de género, en prevenir, actuar desde el inicio para que las mujeres no tuvieran que llegar tristemente al peldaño final de una lesión, un asesinato, sino desde el inicio prevenir y actuar desde las organizaciones. Bueno, de ahí surgió una serie de programas que fueron tutelados por Galicia, por la Xunta de Galicia, por la Consellería y por su secretaria general, por Susana López Abella, en la que se llevaron adelante como pioneros en toda esta materia en una serie de actuaciones diferentes. Por un lado, la actuación en materia de prevención en el ámbito laboral de la violencia de género a través de protocolos en el que participaron también las organizaciones sindicales a través del Consejo Galego de Relaciones Laborais, que fue ese acto donde conocí a Pilar y que se llevó a más de 400 empresas en toda España, mayormente en Galicia, pero de toda España. Un programa gratuito para suscribir cualquier organización. Se realizó una campaña muy grande, dirigido a asociaciones vecinales en las 4 provincias gallegas, muy importante para que cualquier asociación, ya sea vecinal o no, o sea, cualquier asociación, pueda prevenir e informar de todo lo que existe de herramientas en materia de la prevención
de la violencia de género y que facilita a las mujeres ya no solo la denuncia, sino acceder a conocimiento de qué pueden hacer, que se empoderen realmente, que cojan fuerzas para asumir el camino largo que a veces es la materia en el ámbito judicial, pero que realmente sean conscientes de que están amparadas por una sociedad y por una serie de ayudas y que les van a permitir salir de ese círculo. Bueno, pues en ese marco de ese acuerdo se llevó también adelante un programa específico que está en activo en materia de prevención en las comunidades de propietarios, como bien dijo antes Susana, para que los vecinos y las vecinas tuvieran conocimiento de qué poder hacer cuando hay indicios, ¿no?, de que esto existe, de que alguien, alguna vecina, puede estar siendo víctima de violencia de género. Bueno, ese siguiente paso se llevó a la prevención del acoso. Como bien comentó antes la responsable de APE Galicia, el acoso sexual y por razón de sexo es violencia de género. Desde una norma, el año 14, que salió el Convenio de Estambul, que de ahí, de ese convenio, que es de aplicación directa a todos los países, surge la materia del Pacto de Estado, en la que las medidas que están en vigor y que se van poniendo en marcha en 5 años, tanto a nivel Administración General del Estado como autonómica, ayudan o potencian diferentes áreas de manera transversal de la violencia de género, pues en esa área también se actuó. Y se actuó desde los colectivos de la ciudadanía, es decir, se debe trasladar la prevención, el conocimiento, la actuación desde abajo, desde la desigualdad que existe por razón de género al peldaño intermedio, que es el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, la trata con fines de explotación, la mutilación genital femenina, es decir, aquellos peldaños de violencia hacia las mujeres con el desenlace final, que es la violencia en el entorno personal o familiar y que finalmente acaba a veces con un asesinato, que es lo que conocemos tan tremendo, ¿no? Y en lo que también tenemos que actuar de manera preventiva para evitar que nadie llegue a ese escalón final y se frene en el momento en que la persona detecte que está siendo víctima de violencia. Bueno, ese es el campo de actuación en el que estamos trabajando muchísimo y que intentamos eso, informar, sobre todo informar, que se acceda a todo lo que existe, que hay muchísimo, que se tenga cerca y desde todos los colectivos que podemos trabajar en ello, pues prestemos nuestro apoyo ciudadano para informar a cualquier mujer que tengamos cerca y que sepa que a través de estos colectivos van a acceder a toda esa información de manera cercana y puedan hacer uso de ella para salir de la lacra y del círculo de la violencia. Bueno, pues en estas lides os voy a contar un poco con una presentación lo que estamos haciendo con apoyo de la Consellería, con independencia del programa tan específico que antes nombró muy bien Susana, de apoyo a los huérfanos y huérfanas que son víctimas de violencia de género. Antiguamente no lo eran, como bien comentó, pero que ahora sí lo son, y que tienen un tremendo camino cuando su madre es asesinada, muchas veces por su padre o por su expareja, y que a partir de ahí, pues, ¿qué es de sus vidas, ¿no? A veces de cambiar de domicilio, a veces cambiar de colegio, ir a vivir con un familiar o un montón de trámites tremendos que tienen que realizar. Bueno, pues ese programa se firmó un 2 de enero del año pasado y se puso en marcha ya en el mes de marzo, tristemente con el caso que hubo en Valga. Es totalmente eficaz, duro porque actúa al final, es decir, no es preventivo, es paliativo de la situación que han vivido, pero que realmente es un apoyo tremendo, que es pionero, no lo tiene en ningún otro lugar. Medida del Pacto de Estado súper importante y necesaria para ayudar a las víctimas desde ese lugar. Voy a compartir la pantalla, si os parece, para poder explicaros un poquito en qué consiste todo esto, ¿no? Bueno, ya minimizar. Yo creo que estáis viendo en la pantalla porque yo no os veo a vosotras. ¿La estoy compartiendo? ¿Me lo confirmáis, porfa? Sí. Vale, perfecto. Bueno, la materia que traigo hoy es la violencia en el ámbito laboral, ¿no? Concretando con el protocolo y sobre todo con la necesidad de salir del círculo de la violencia. Bueno, ¿qué estamos detectando? Estamos detectando que hay un montón de medidas, ¿no?, para prevenir la violencia, y para todas ellas se necesita informar y sensibilizar. A través de campañas se está informando, pero a veces no llega a las víctimas. Cuesta llegar a entornos rurales o entornos pequeños donde hay poca población, donde a veces la mujer está doblemente victimizada, ¿no?, y muchas veces no percibe lo que le está sucediendo. De manera que a través de todos los colectivos que estamos llamando, intentamos acercar esta información a las mujeres para que aprendan a conocer esos indicios, informarlas de lo que pueden hacer y acercar esa información. Las empresas es una parte de ellas. ¿Cuál es el objetivo de esto que estamos haciendo? Sobre todo prevenir, ¿no?, y proteger a las víctimas, evitar que llegue al último eslabón, que se den cuenta antes, informarles de cuáles son las acciones judiciales que van a poder entablar contra los agresores y garantizar la protección de la mujer y la dignidad.
Bueno, el Convenio de Estambul, como bien os comentaba, que en el año 14 fue publicado y lo ratificó España en el mes de julio, es un primer instrumento vinculante en el ámbito europeo y es importantísimo, ¿no?, en materia de violencia contra la mujer y la violencia doméstica, como también lo es una nueva norma, que es el Convenio 190 de la OIT, que se Es firmó el una... año pasado, se publicó, está pendiente de ratificación en no, España no, en este momento, y que es importantísimo en materia de prevención y actuación contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Bueno, a lo que comentaba antes desde APE, es decir, el protocolo es obligatorio, ¿no? Quiero dejarlo claro como jurista. El artículo 48 de la Ley Orgánica obliga a todas las empresas a tener un procedimiento para actuar contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Este procedimiento es preventivo, de manera que evita que se produzcan esas conductas y cuando se produzcan lo que hace es actuar a través de esa herramienta que es el protocolo para investigar lo que ha sucedido y para, en caso de que se confirme el acoso, aplicar toda la norma disciplinaria y proteger a la mujer. ¿Qué sucede con estos protocolos? Bueno, pues que hay un gran desconocimiento general. Se pensaba que solo se aplicaban en empresas grandes y bueno, ahora con el nuevo Real Decreto 901, que comentó también Mónica, se recoge la obligatoriedad de estos protocolos en todas las empresas, o sea, en todas las entidades empleadoras que tengan, aunque sea a una persona en plantilla. Y esto es muy importante porque ayuda a prevenir y a actuar en caso de que suceda. Y la persona que denuncia tiene todas las garantías legales de protección, es decir, no va a poder ser sometida a ninguna represalia, con lo cual, si se confirma ese acoso sexual o por razón de sexo, además de actuar la empresa contra la persona acosadora, esa persona va a ser protegida en su empleo. De manera que es muy importante que conozcamos que eso es imprescindible y que eso es obligatorio. Bueno, pues también existe una campaña desde la Xunta de Galicia con el colectivo, o sea, con la Asociación de Unión Profesional, que agrupa a más de 40 colectivos profesionales en Galicia, en el que cada uno de esos colectivos de colegios profesionales están realizando campañas de información y prevención para sus colegiados y sus colegiadas, de forma que a través de esa campaña informamos qué indicios pueden indicar un acoso sexual o por razón de sexo, cómo actuar ante un caso de ese tipo y cómo tiene que actuar la empleadora para evitar, erradicar y frenar ese tipo de comportamientos. Bueno, el mes que viene habrá un colectivo en concreto, que es el colectivo del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia, que lo va a difundir también, y estamos en un año complicado, dado la dificultad de hacer nada presencial, será online, pero os animo a que cualquier asociación que lo quiera suscribir, el material está elaborado para su difusión y para que realmente podéis dar a conocer a todas vuestras empresas en el ámbito de actuación de cada una de vosotras. Estas herramientas que existen son obligatorias, son un imperativo legal, pero son muy importantes porque actúan de modo preventivo, aunque no sea lo que os caiga hoy aquí. Bueno, ¿qué sucede con todo esto, no? El objetivo es proteger a las mujeres fundamentalmente y eliminar todo tipo de discriminación. Cuando existe un acoso sexual o por razón de sexo, se califica como discriminación por razón de sexo. Por tanto, estamos hablando de una vulneración. Y el Convenio de Estambul nos amplía el concepto de violencia de género, de violencia hacia las mujeres, al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, entre otros comportamientos. Bueno, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que los estados tengan que modificar sus normativas, de ahí el Pacto de Estado, pendiente todavía de regular determinados cambios normativos para acoplarlos a esta norma, ¿no? Pero nos define lo que es violencia contra la mujer, lo que es la violencia doméstica y lo que es la violencia contra las mujeres por razones de género. ¿Y esto qué diferencia hay? Bueno, el hecho de ser mujer o ser hombre es una diferencia biológica, pero el hecho de que tengamos unos comportamientos sociales determinados porque hayamos nacido mujeres o hayamos nacido hombres, es aquello que nos añade la connotación de lo que es el género. Es decir, nos debemos comportar como la sociedad cree que un hombre o una mujer se debe comportar y debemos realizar aquello que creen que para lo que nosotros hemos nacido por ser un sexo u otro. Bueno, pues de esas historias de tantos años que han venido atrás, aún tenemos a día de hoy muchísimas desigualdades que se trasladan al entorno laboral, lógicamente, que nos generan desigualdades y discriminaciones directas o indirectas, tanto en la materia retributiva como en el uso o el ejercicio de cualquier otro derecho. Pero no por ser hombre o mujer, sino por la connotación social que se le ha dado a las características o a las cualidades o a las actuaciones que se supone que una mujer debe realizar. Entre ellas, el cuidado de mayores y de menores. Por eso la importancia de corresponsabilizar a ambas personas de una unidad familiar.
Bueno, el objetivo fundamental es prevenir, actuar y perseguir. Estamos hablando de violencia, por tanto, el peldaño más bajo de la violencia es la discriminación. La discriminación por razón de sexo o por razón de género. Un peldaño intermedio es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y un peldaño superior ya es la violencia en el ámbito personal o familiar. Ahora bien, vamos a pensar, ¿por qué hablamos de violencia en el ámbito familiar y personal? ¿Y qué tiene que ver con las empresas? Bueno, pues os voy a intentar llevar hasta ahí. Se habla en todo esto de violencia física, ¿no? La violencia física es muy visible porque genera un daño y a veces no es un daño muy lesivo, pero es un daño que se visibiliza, ¿no? Como pueden ser golpes, quemaduras, arañazos. Bueno, a veces se tolera que esto suceda, pero no se debe tolerar, es un indicio de que esa violencia va a ir a más. Pero la más difícil de percibir quizás es la violencia psicológica, ¿no? La violencia psicológica existe y es mucho más dura porque va taladrando poco a poco la dignidad de la mujer y al final acaba cosificada, ninguneada y ni siquiera es consciente de lo que le está pasando. Y es muy común que finalice con una lesión muy grave a su salud psicosocial que le impida realmente actuar en el entorno social o en el entorno ciudadano como una persona ya estable. Bueno, pues en esta actuación de violencia psicológica, las empresas tienen muchísimo trabajo que hacer, porque a través de las evaluaciones de riesgos laborales, de las evaluaciones de riesgos psicosociales, están obligadas a valorar y evaluar los riesgos que suponen para las mujeres y para los hombres, los comportamientos de las organizaciones que puedan generar un daño psicológico a una persona. De ahí la importancia de evaluar, determinar, actuar de manera preventiva para realmente evitar que ese daño se vuelva crónico y se concrete en un daño irreversible y la persona acabe con una incapacidad que no le permita continuar en su puesto de trabajo. Bueno, ¿en qué consiste todo esto y cómo vamos poco a poco adentrándonos? Primero tenemos que entenderlo, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué es y cómo es? Y no tolerarlo. Es decir, lo principal es que todas las organizaciones, empresas, pequeñitas, grandes, asociaciones, no toleren estos comportamientos, de manera que estamos trasladando a la ciudadanía que no vamos a consentir que en nuestro entorno existan comportamientos violentos o que puedan poner en riesgo la salud física o emocional de las mujeres, teniendo una actitud activa. Es decir, es un proceso legal, porque llevaría a que firmásemos simplemente un compromiso de tolerancia cero ante estos comportamientos para que ese compromiso fuera efectivo en la aplicación de las normas del Código Civil, de asumir voluntariamente una obligación. Bueno, ¿por qué esto es importante? Una, porque la persona que es víctima y percibe que su organización no tolera estos comportamientos, se va a sentir amparada y va a sentir que su organización le apoya y va a poder acudir a ella para que le informe de cuáles son los pasos, de a dónde que va a necesitar para acabar con un procedimiento que al final la tutele y salga de la situación que está viviendo. Pero a su vez tiene una actuación también proactiva y es que los maltratadores y los acosadores, que pensemos que es un comportamiento cultural, van a seguir actuando. Si la organización no tolera estos comportamientos, vamos generando un círculo en contra de este tipo de actuaciones, de manera que esa persona tampoco va a ser bien vista en la empresa en la que trabaja, si toda la organización está en contra de ese tipo de actuaciones. Bueno, ¿cómo es el círculo de la violencia? El círculo de la violencia es muy complejo, ¿no?, de salir, porque al principio no nos damos cuenta de lo que va pasando y a medida que va avanzando la violencia, las agresiones son más continuas, son más fuertes y en el medio siempre hay un perdón, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer y vuelve otra vez a iniciarse. ¿Qué sucede? Que estas actuaciones cada vez son más fuertes y cada vez lesionan más a la mujer que la sufre, de manera que le cuesta muchísimo salir de este círculo cuando llega el momento del perdón, porque en el fondo es su pareja, el padre de sus hijos o de sus hijas, es la persona con la que convive y con la que ha puesto muchas expectativas, ¿no?, de una vida en común y que le cuesta entender que esa persona sea la que le esté lesionando. De manera que es muy necesario que se conozca que esto es un círculo y que tiene que salir la persona de ese círculo a través de la detección de los indicios, de qué es lo que pasa y por qué soy víctima de violencia. Bueno, evidentemente hay una serie de estereotipos en los que siguen todavía estando en la sociedad, ¿no? Ni nos gusta que nos dominen, ni el maltrato es aislado, ni sucede en familias determinadas, ni personas alcoholizadas o drogadictas más que son violentas.
No son temas secretos ni tabús que deben estar en el entorno familiar. Es decir, hay una serie de frases que están en el contexto social que parece que amparan a que esto se mantenga. Bueno, de ahí la necesidad de que tengamos una actitud proactiva y todas las organizaciones no toleremos este comportamiento y actuemos, olvidemos la omisión de comportamiento y abramos los ojos, porque cuando algo sucede en nuestro entorno, en cualquier momento puede realmente llegar al escalón final y somos responsables por haber omitido nuestro deber de tutela de algo tan importante como bien jurídico como es la salud física o la psicosocial de una mujer que está en un entorno cercano a nosotros, de manera que la omisión es necesaria y está tipificada en el Código Penal. Nadie puede omitir su responsabilidad ciudadana de ayudar a una persona contra la que se está cometiendo un delito. Bueno, ¿cuál es la siguiente fase? Una vez que entendemos todo este contexto, bueno, pues es integrar esta cultura y este comportamiento de no tolerancia hacia esta serie de situaciones, implicando a todas las personas hacia la lucha activa contra la violencia. De manera que a nivel social tenemos muchísimo que hacer, cualquiera de nosotras, en cualquier colectivo en el que estemos, porque vamos a tener a nuestro alrededor siempre personas en silencio que están sufriendo, mujeres a las que vamos a poder ayudar informando simplemente de estos comportamientos, de qué herramientas hay, dónde tiene un fin cercano, qué es lo que tiene para tirar de ello y para ayudarle a salir del círculo en el que se encuentra. Bueno, ¿a qué nos lleva pues a estar atento? En el entorno laboral, ¿qué nos pasa? Aunque haya menos mujeres que hombres trabajando como población activa, trabajadora, pero hay muchísimas mujeres que están incorporadas al mercado laboral, gracias a Dios, en estos últimos años, aunque estén en colectivos o en sectores feminizados. Pero es evidente que una mujer que trabaja y que sufre en su entorno familiar violencia de género, llega a trabajar al día siguiente con unas lesiones, a veces visibles si son físicas, a veces ocultas si son psicológicas, pero que nosotros como compañeras y como compañeros percibimos porque pasamos mucho tiempo con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, lo que significa que si alguna mujer de nuestro entorno detectamos y percibimos que llega tarde, llega sin dormir, está cansada muchos días, llega con moratones y siempre lo justifican, o percibimos un cambio de actitud porque el miedo que vive de convivir con una pareja maltratadora se percibe y se traslada a todo su entorno, evidentemente hay alguna violencia. A veces presenciamos signos de violencia y vejaciones, pero a veces no. A veces los presenciamos en el entorno de trabajo o al salir del trabajo y acompañarla. A veces no, pero esas lesiones que lleva día tras día a medida que las vive es donde va a tener encaje este tipo de protocolos que os quiero comentar. Bueno, ¿cómo nos implicamos? ¿No? Además de formar e informar, escuchando a las víctimas, dándoles un canal de comunicación para que puedan transmitirnos aquello que necesitan y desde las empresas poder ayudarlas. Por un motivo muy importante, las empresas, esta entidad empleadora, es la que la que va a ser necesaria para poder mantener su independencia. Sin independencia le va a costar muchísimo salir adelante del círculo de la violencia, porque las ayudas van a tener un límite de tiempo y evidentemente se necesita un ingreso en una unidad familiar monomarental cuando la mujer es la que decide salir del círculo y quedarse a cargo de sus hijos y romper con el maltratador. Lo que necesita es que la empresa le apoye y evitar que deje su puesto de trabajo, que eso que está viviendo día a día lo pueda llevar junto con su trabajo para evitar realmente tener que abandonar el mercado laboral y encerrarse muchísimo más en el círculo de la violencia. Bueno, ¿qué podemos hacer si conocemos esto? Sabemos que hay un montón de información, además de llamar a la policía o al 016, pedir ayuda a los CIN, en los ayuntamientos, en la consellería, es decir, pero hay algo más que podemos hacer. Las empresas pueden suscribir un protocolo, que es el protocolo que hemos elaborado de manera gratuita con el apoyo de la Consellería del Consejo General del Poder Judicial, de Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, en el que la empresa que suscribe este protocolo lo que va a hacer es informar nada más de todas aquellas herramientas o medios que una víctima puede tener a su alcance. Es totalmente confidencial, de manera que en cada empresa que suscribe un protocolo voluntario, lo que va a hacer es poner una persona de referencia para que quien quiera acudir a ella pueda acudir y active este procedimiento de actuación. ¿Y qué le va a permitir? Le va a permitir algo muy necesario y es anticipar la tutela que la Ley Integral de Violencia de Género da a nivel laboral a las víctimas antes de que vaya a un CIN, a un centro de información, antes de que pida una tutela administrativa o antes de que pida una tutela judicial. ¿Por qué motivo? Porque este apoyo
se necesita en el inicio. O sea, consideramos que a nivel laboral es muy importante que si yo estoy viviendo esto, todavía no estoy concienciada de cómo voy a hacer para salir del círculo de la violencia y denunciar a mi maltratador. Lo que no puedo, evidentemente, es dejar mi trabajo, pero llego tarde, no rindo como tenía que rendir, porque muchas veces no duermo en toda la noche. Bueno, los mecanismos que nos da la ley integral no nos permiten activar la tutela laboral, o sea, legalmente no nos permite activar la tutela laboral, salvo de manera voluntaria, porque cuando tenemos un apoyo de la ley integral es una vez que estamos calificadas como víctimas. La calificación de víctima nos va a dar un informe especial de Fiscalía, una orden de alejamiento o una sentencia, o excepcionalmente en Galicia y ahora ya en todo el Estado, pero Galicia fue pionera, cuando un centro de atención a la mujer está atendiéndola a la mujer. De manera que Galicia anticipó la tutela a una víctima a esa fase, que ahora también a nivel nacional está incorporada. Pero pensemos, desde que una mujer sufre en silencio durante muchísimo tiempo hasta que decide acudir a un centro de atención que la apoye, está trabajando en activo. Ahí es donde actúa este protocolo, para ayudarla a que no deje su trabajo y que a través de la información que le da la empresa la empodere para poder llevar adelante la actuación contra el maltratador. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Podemos ayudar de muchas maneras, no cualquiera de nosotras, desde asociaciones, desde voluntariado, desde la RLT, la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, es decir, nuestros representantes sindicales, las relaciones de vecinos, cualquier asociación empresarial, las empresas, la administración, es decir, cualquier persona cercana a una víctima le va a poder ayudar, incluso su presidente de la comunidad de propietarios. De ahí el apoyo de la campaña que se ha elaborado para las comunidades de propietarios a través del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Galicia. De manera que si alguien percibe en un entorno vecinal que una persona es víctima de violencia, que se encuentra a la vecina, se la cruza en el ascensor, cambia su comportamiento, detecta que algo sucede, no sea directamente ese vecino o vecina quien denuncie, sino que acuda a su administrador de fincas para que a través del colectivo profesional se pueda ejercer una denuncia y frenar esa situación. Pues lo mismo sucede con las empresas, a través de las asociaciones podamos canalizar esta realidad y hagamos un totum revolutum contra los acosadores y contra los maltratadores, implicando a toda la sociedad y en este caso directamente a las empresas, tanto a la parte empresarial como a la parte social, como a las plantillas trabajadoras, aprendiendo a percibir que existen indicios a nuestro alrededor, ayudando a esas mujeres que aunque a veces no presentan lesiones físicas que se visualicen, sí presentan lesiones psicológicas. Bueno, cuando hay una lesión física, ¿qué podemos hacer? Tomar fotografías y acompañarla a un centro médico, porque a veces no es capaz de ir, es una víctima, con lo cual se encuentra envuelta en ese círculo que le impide actuar y hay barreras, tiene miedo a qué va a pasar, miedo a qué va a suceder con sus hijos o con sus hijas, miedo a perder un trabajo, miedo en general a qué va a decir su familia, si va a tener apoyo o no. Bueno, ese apoyo que le podemos dar como compañeras para ayudarla a salir nos puede llevar incluso a acompañarla a un centro médico y a sacar fotografías y apoyarla en un momento determinado. Bueno, para eso está este protocolo, para que desde la empresa se pueda dar el permiso necesario a esa persona que la va a acompañar como a ella misma. Bueno, ¿cómo tenemos también que actuar? Siempre reaccionando. Es importante tener un móvil cuando algo sucede, llamar a alguien de confianza y cuando esto no sucede en el ámbito familiar, desde luego proteger a los menores y a las menores. Pero pensemos en la empresa, informemos de que esto sucede, informemos de qué debe hacer, cómo debe reaccionar una mujer, porque no nos olvidemos que las lesiones suceden en el entorno familiar, donde nosotras no estamos a su lado. Le daremos información. ¿Qué tiene que hacer? Va a tener que evitar enfrentamientos, ¿no?, con el agresor en lugares concretos donde pueda haber objetos peligrosos y siempre que exista una fuerte discusión, irse cerca de un lugar donde haya una salida, ¿no? O sea, esta información que le podemos dar desde la empresa le va a facilitar en un momento determinado, cuando esté sufriendo con su maltratador, esos momentos, acordarse de esta información que recibió para ayudarle realmente a salir escopetada, ¿no?, de donde está para prevenir realmente y proteger su vida y la de sus hijos y sus hijas. Bueno, ¿cómo podemos actuar? Pues desde las organizaciones, formando, informando y apoyando. Es decir, nosotros no podemos entrar en un domicilio familiar de una víctima, pero sí podemos prevenir y ayudarle y darle herramientas para que salga, sobre todo bajo los principios de no tolerancia y difundiendo en toda nuestra plantilla
que estos comportamientos no se pueden aceptar como sociedad. Hay una ley, una ley orgánica, la Ley 1/2004 de protección integral de la violencia de género, donde reconoce una serie de derechos, ¿no?, laborales, tanto a trabajadoras como a funcionarias en esta materia. Y como bien os comentaba, para ejercerlos requieren una calificación ampliada ahora, en concreto en Galicia, desde hace ya unos años, a que la mujer acuda a centros, ¿no?, de asistencia de víctimas de violencia de género. Pero ¿qué nos pasa en el medio de esto? ¿Cuántas víctimas no hay hasta que deciden llegar a poner en marcha una denuncia o que deciden acudir a pedir tutela a un centro de información a la mujer? Bueno, el protocolo entra ahí, en esos momentos en los que la ley no obliga, pero que va a apoyar realmente a que la mujer tome una decisión. Bueno, ¿qué se pretende con esto? Pues se pretende corregir, ¿no? Hablábamos de que había una norma internacional muy importante que dio origen al Pacto de Estado, a todas las medidas, ¿no?, que requieren adaptación al Convenio de Estambul, porque todas las violencias machistas, físicas, psíquicas, sexuales y económicas, en cualquier lugar donde se manifiesten, tanto en el ámbito de la pareja o expareja, en el ámbito familiar, en el laboral, en el social, fijaros, es una medida concreta necesaria, o sea, trabajar desde la prevención, desde cualquiera de nuestro marco en el que estemos actuando, de manera que las asociaciones y las organizaciones tenemos muchísimo que hacer para proteger la dignidad y la integridad y la libertad de las mujeres trabajadoras. Bueno, hay asistencia jurídica, hay formación, hay información, hay un montón de medidas económicas de apoyo, ¿no? Como bien comentaba Susana, de apoyo incluso económico para una vivienda, un arrendamiento. Bueno, toda esta información es la que se pretende trasladar desde las empresas a través de la activación de este protocolo para acercarle a esas víctimas todo lo que tiene a su alcance. A veces las mujeres, o por desconocimiento o por miedo, o no llegan a conocer o saber dónde están estas herramientas. Bueno, pues el objetivo es que desde la empresa se facilite a toda la plantilla para que esté a su disposición de manera inmediata y sepa a dónde acudir. ¿Cómo lo hacemos? Pues integrando y creando instrumentos, ¿no? Estos instrumentos, como es el protocolo, lo que estamos intentando es que faciliten que la persona realmente transite, ¿no?, desde que antes, que ya es víctima, pero no tiene su calificación, pueda ya acogerse a ellos, ¿no? Darles la formación e información necesaria y ayudarlas, ¿no? Porque es importantísimo que accedan a un empleo, por supuesto, pero que mantengan su empleo, importantísimo. Y ante todo, sin victimizarlas. Yo, bueno, a nivel personal, no estoy muy convencida de los programas de empleabilidad para mujeres víctimas de violencia, porque considero, es una opinión muy personal, que doblemente se le victimiza, ¿no? Entra en un colectivo X donde es una víctima. Es una víctima temporal, ¿no? Si la calificamos como tal, le va a costar mucho salir de ahí. Mi libre opinión es que debemos facilitar, por supuesto, el empleo, pero protegerlas, ¿no? Y sobre todo que mantengan el empleo que tienen para evitar victimizarlas y darles la libertad que el poder tener una retribución les va a permitir salir realmente de toda esta situación, ¿no? De manera que el mantener el empleo es fundamental. Bueno, ¿en qué consisten además las medidas que estoy poniendo del Pacto de Estado? Bueno, pues que es necesario que se trabaje con los agentes sociales, en concreto en los protocolos, ¿no? Tanto en situación de violencia de género, para esa primera detección, como en aquellos planes voluntarios de responsabilidad social corporativa. Es decir, las empresas pueden aplicar estas medidas voluntariamente, ya sea a través de un plan de igualdad, las grandes, como a través de un compromiso voluntario. Bueno, ese protocolo viene amparado por esto, es un compromiso voluntario para que la mujer tenga la información y acceda a esa anticipación de tutela legal en el ámbito laboral que le da la norma. Bueno, el objetivo, prevenir y actuar desde la empresa como entorno social y prestando información. Es decir, no vamos a actuar en su domicilio, le vamos a ayudar y apoyar para que se dé cuenta de lo que está viviendo y salga de ese entorno. En el año 2016, como bien dijo Pilar, ¿no? Bueno, hubo varios actos, pero en el mes de mayo se puso en conocimiento de todas las organizaciones el protocolo y se firmaron en Galicia pues muchísimos. Como veis, la gráfica mayormente se hicieron en Galicia, ¿no? Hubo un acto en Santiago de Compostela para entregar un reconocimiento que dio la presidenta del Observatorio de Violencia de Género por el Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, al que asistió el vicepresidente de la Xunta, Susana López Abella, bueno, una serie de autoridades y de representantes de las empresas para recibir esa acreditación. Bueno, este protocolo
protocolo está en vigor y este protocolo tiene unas características, ¿no? Ya ves, el bloque de protocolos que se hicieron en Galicia son muchísimos y aquí empresas grandes, pequeñas, asociaciones sin ánimo de lucro, es decir, lo suscribieron un montón de organizaciones. Bueno, os animamos a que lo suscribáis, es voluntario, es gratuito y es muy importante y muy necesario para proteger a las mujeres. Estas, como veis, Galicia, bueno, pues superó con creces, ¿no? Se trasladó al ámbito nacional, también otras comunidades, muchas organizaciones, otras comunidades se suscribieron, pero mayormente fue la Comunidad Autónoma de Galicia y con todo el amparo que se hizo y la publicidad desde la Xunta de Galicia, la Dirección Xeral da Igualdade, el Consello Galego de Relacións Laborais y en concreto en la provincia de Pontevedra, la Diputación de Pontevedra, que lo apoyó también para trasladar la información a todos los concellos de la provincia, bueno, pues se lograron muchísimas adhesiones al protocolo. ¿En qué consiste este protocolo? Bueno, es un documento, ¿no?, que ponemos a disposición de todos vosotros. Lo que sí que es personalizado, porque se puede elegir. Hay dos tipos de protocolo. Uno, cuando tenemos representación legal de las personas trabajadoras, o sea, delegados o delegadas o comité de empresa, en el que es importante que este protocolo se suscriba en el marco de la negociación colectiva, del diálogo social, porque es importante integrar a toda la plantilla y qué mejor que la representación de la plantilla para, pues para compartir esta tolerancia cero, ¿no? Eso sería el protocolo A negociado con la RLT. Pero luego tenemos el protocolo B, es decir, una opción más sencilla, sobre todo va dirigido a empresas pequeñitas, ¿no? Por eso tenemos la opción B1 y la B2. El B2 es el básico, en el que suscribimos principios, ponemos definiciones, establecemos una protección dentro de nuestra organización e informamos. Bueno, pues cualquiera de estas opciones está disponible de manera gratuita. Lo único es que hay que seleccionar cuál es la que quiere cada organización o la que mejor se adapta y enviando el logo a la organización que presido, a la Asociación Gallega de Auditores, elaboraremos ese protocolo y se lo enviaremos. Eso sí, si es negociado, deberán luego negociarlo en su empresa con la parte social. Si la empresa no tiene delegados o delegadas o comité, lo puede suscribir directamente y ponerlo en marcha de manera unilateral. Bueno, ¿qué tiene este protocolo? Contiene una declaración de principios, definiciones de lo que es la violencia, el ámbito de aplicación que será la empresa, la asociación o la organización X, el procedimiento para activarlo, ¿no? O sea, informar a todo el mundo de que en caso que exista una posible víctima, cómo hacer y a quién acudir dentro de la empresa, porque, insisto, es confidencial, con las características que tiene el documento que hemos elegido. Con este compromiso que firmamos, lo que vamos a dar es protección, ¿no?, a través de la información, el acceso a todos los canales y herramientas que están al alcance de una víctima para que conozca lo que sucede y, lógicamente, con la presunción de inocencia en caso que afecte a alguien de nuestra organización la calificación de maltratador, para evitar realmente que nadie sea calificado como nada. Estamos protegiendo a una mujer para evitar que caiga en un daño irreparable a su salud física o emocional. Pero no estamos calificando nosotros a un maltratador. Será el ámbito judicial el que tenga que hacerlo. Bueno, tiene unos plazos, tiene unas acciones de mejora. Mejoramos los derechos laborales y os pongo un ejemplo. Hay derechos laborales que no están incorporados a la ley integral. Por ejemplo, si yo tengo un calendario vacacional y en mi calendario vacacional está que mis vacaciones las tengo para el mes de julio y estoy siendo víctima de violencia de género, a lo mejor 2 días antes me necesitaría cambiar las vacaciones, pero a lo mejor no las puedo cambiar. Bueno, pues a través de esas medidas que se firman en este compromiso, que se incluyen en el protocolo, la empresa accede directamente a esos cambios. O no tiene en cuenta las horas, el tipo de retraso, o sea, la impuntualidad de una mujer que es víctima y activó el protocolo, porque igual no durmió en toda la noche y no es capaz de llegar a las 8:30 de la mañana puntual a la organización. De manera que ninguna incidencia de una víctima se tenga en cuenta en su absentismo para un despido o una sanción disciplinaria. Por eso es tan importante protegerla durante ese periodo previo a que se decide a actuar, ¿no?, o a denunciar a su maltratador a través de estas medidas. Bueno, ¿en qué consiste? Pues en anticipar el acceso de la víctima a estos derechos en el ámbito laboral, que muchas veces no los conoce, ¿no? Necesita tutela para conocer y evaluar esos indicios. A través de este protocolo voluntario lo podría suscribir. ¿Qué pretende? Promover la tolerancia cero, sensibilizar a todo el mundo, ¿no?, y que sea proactivo y rompa con esa cultura del silencio, e informar y difundir estos principios para que, a su vez, si tenemos en el entorno laboral algún maltratador,
sepa que su propia organización no lo tolera. Bueno, si hay algo alrededor y se perciben indicios, acordémonos, prestemos atención, no lo ignoremos, actuemos, no toleremos, porque puede ser que alguien en nuestro alrededor esté siendo víctima de maltrato. Finalmente, bueno, gracias por participar en esta jornada y espero que os haya clarificado en qué consiste este protocolo, que es totalmente abierto a cualquier organización que lo quiera suscribir, gratuito, a disposición de todas en esas versiones que pueda hacer. ¿Por qué no hay un modelo tipo? Antes se lo explicaba Pilar, porque estamos hablando de normativa laboral, de manera que cada empresa, en función al sector en el que está actuando, tiene un convenio colectivo de aplicación y a veces hay normas dentro del convenio que vinculan a esa empresa determinada. Por tanto, no sirve un protocolo común a todo el mundo. Se adapta a las normas que afecten a la empresa en función al sector en el que está. ¿De acuerdo? O sea, que quien quiera, a través de la asociación que bien preside Pilar, pueda acceder a este protocolo, se lo facilitaremos de manera gratuita, por supuesto. Y lo mismo que le podemos facilitar a la organización toda aquella campaña que se ha elaborado con Unión Profesional de Galicia, con la Xunta de Galicia, para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en los entornos de trabajo. De manera que queda a total disposición y bueno, espero que cualquier pregunta, cualquier duda que queráis hacer. Encantada y mil gracias por participar. Vale, María Ángeles, abrimos entonces ahora 15 minutos de algunas preguntas. Hay aquí una en el chat que nos dice... ay, no me la borro. A ver. Bueno, hay una pregunta sobre las mujeres trans, ¿no? Sí, bien, sí, os voy a sí, dar mi opinión personal, no sé quién ha hecho. Desde luego yo estoy en contra de cualquier discriminación, pero no solamente discriminación por pertenecer a un colectivo específico, por edad, por discapacidad, por religión, por raza, por cualquier motivo que pueda producir una discriminación. Ante todo, tolerancia cero. Ahora bien, considero que el movimiento feminista es diferente. Hay una gran diferencia, valga la redundancia, en las situaciones o vivencias que sufren las mujeres, que es el 50% de la población, y que ha sufrido y que ha llevado a muchísimos movimientos asociativos a trabajar en pro de los derechos que tenemos hoy y las administraciones trabajando por ello. Y creo que es un tema diferente. Es decir, para mí no se debe confundir. La actuación del movimiento trans es importantísima, como el movimiento LGTBI, por supuesto, pero creo que no debemos mezclar una actuación con la otra, desde mi punto de vista, porque podemos caer en perder muchísimos avances que durante años ha costado mucho llegar a ellos, sobre todo hacia las mujeres. Y creo que son diferentes las situaciones y la casuística que viven unos colectivos u otros. O sea, entiendo que es importantísimo, pero como cualquier otro colectivo que luche por sus derechos ante una discriminación. Pero para mí no debe ir unido al movimiento feminista. Pero, insisto, es una percepción personal, ojo, una opinión personal. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más que le queréis hacer a María Ángeles. Ya miráis el protocolo que era lo que os decíamos. Es bastante completo. Además, es que es un orgullo, ¿no? Que aquí en Galicia y sobre todo en la provincia de Pontevedra que fuéramos los que más nos adhiriéramos, aunque no todos los ayuntamientos están adheridos. Era una de las cosas que yo luchaba. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Si no, pues despedimos a María Ángeles y ahora voy yo a presentar. Hola. Sí. Hola, me llamo Mara Ambroa, bueno, pertenezco a la Asociación de Mujeres de Mar de Arousa, pero esto es fuera de mi ámbito profesional y sí de un ámbito personal cercano, ¿no? Una discriminación al incorporarse de una baja de maternidad por parte de otra mujer, o sea, de su superiora. Solución de la empresa, una empresa de más de 50 trabajadores, pues te trasladamos desde Pontevedra para Narón. Apoyo, cero. ¿A dónde acudir? No sabemos. Entonces, pues María Ángeles, me gustaría que me echases una mano, porque aquí hubo un maltrato psicológico importante, una baja por depresión importante
y no, no sabemos a dónde acudir ni qué hacer. Bueno, a ver, te cuento, a ver si te puedo echar una mano. Aparte de los colectivos, los sindicatos, como ha dicho esta Mónica, una participante, que también pueden ayudar. Si estamos hablando de un tema de un posible acoso en el ámbito laboral, ¿no? Es muy importante que también tengamos en cuenta, independientemente de que la empresa tenga más de 50 o no, está obligada a tener un procedimiento, de acuerdo, un protocolo, con lo cual hay una tutela administrativa, que es inspección de trabajo, y ante una persona que su empresa no tiene ese procedimiento al que acudir para protegerla, puede ir a inspección de trabajo directamente y puede acudir a cualquier jurisdicción, a la jurisdicción social o a la jurisdicción penal, si el acoso realmente es grave. Ahora bien, problema primero, la calificación de acoso. No es fácil calificar el acoso. Una realidad es que la persona se sienta víctima o acosada y algo muy distinto es que pueda probar que ese acoso existe, o sea, se confirma. Porque el acoso a nivel jurídico requiere una calificación específica con unos indicios a su vez, ¿no? Hecho, o sea, depende, vamos a ver, si el acoso sexual, evidentemente no, con un hecho muy grave y puntual es calificado, o el acoso por razón de género, el acoso por el hecho de haber pedido o instado un permiso de conciliación y el hecho de que él simplemente lo hubiera solicitado, alguien lo utilice para acosar, intentar cosificar a esa mujer porque ha hecho uso de un derecho. Hay una tutela legal. O sea, cuando la empresa no ejercita o no ejecuta esa tutela legal, está inspección de trabajo y los juzgados de lo social. Que hay intermedio muy importante, y es que el hecho de que una persona esté de baja médica, también, situémonos, no siempre significa que haya un acoso, ¿no? La baja médica, por daños psicosociales, pueden ser por muchas cosas, y puede haber una vulnerabilidad por otros motivos, es decir, múltiples causas que llevan a una persona a estar mal. Aunque a lo mejor el hecho de que la empresa viva algo que cree que puede ser un acoso. No digo ni que sea ni que no sea, hay que estudiarlo. Hay casos que son y casos que no son, pero no siempre son o no siempre se califican como acoso. ¿Qué es muy importante? Bueno, pues instar a la empresa a que actúe desde el lado preventivo, porque la empresa está obligada a aplicar una ley de prevención de riesgos laborales desde el año 95 y un reglamento desde el año 97, y tenía que haber evaluado los riesgos psicosociales. De manera que si una empresa omitió su deber de evaluación de riesgos psicosociales y se confirma que hay un daño o un riesgo en la salud de mujer o un hombre dentro de esa organización, es un hecho sancionable muy grave. Es decir, está incumpliendo la ley de prevención. Con lo cual, a veces es más efectivo denunciar por la vía de ausencia de medidas preventivas que denunciar por la vía de acoso, porque es complicado probar un acoso y porque muchas veces es muy fácil decir que a mí me acosan. Ojo, no digo que yo no me sienta muy mal, que es algo diferente, pero a lo mejor lo que yo creo que es un acoso no lo es a nivel jurídico y después obtengo una calificación jurídica no positiva, con lo cual mi daño es mayor, porque he vivido un procedimiento judicial que no me ha validado aquello que yo sentía. La empresa que está obligada a protegerme y a actuar para ayudarme, de manera que tengo que exigir a la empresa esa actuación. Si no lo hace de manera directa, a través de inspección de trabajo, es el mejor canal para acudir. Porque ¿qué puedo evitar? Evitar una represalia. Una represalia si la denuncio, me va a dar un derecho que es la nulidad radical de las actuaciones en mi contra. Por tanto, tengo una tutela jurídica siempre a mi favor, que puedo activar en cualquier momento. Entonces, insisto, tiene que haber un protocolo, con independencia de que no lo haya, inspección de trabajo lo puede sancionar. Cualquier empresa tiene que tenerlo desde el momento que es empleadora, y la ley de prevención hay que aplicarla cuando hay personas trabajadoras en plantilla. Entonces, creo que eso es muy importante, porque a través de los servicios de vigilancia de la salud se puede detectar este tipo de situaciones y apoyar a esa persona que, si la causa es un acoso y hay un acosador, actuar contra él desde la empresa y exigir la responsabilidad de aquella persona que no actuó. Es igual que la violencia. No puedo omitir mi responsabilidad y mirar para otro lado. Tengo que actuar, y si no actúo de forma activa para evitar un daño físico o psicológico, puedo ser responsable. De manera que los medios, inspección de trabajo a nivel administrativo o los juzgados de lo social, son quienes pueden tutelar este tipo de actuaciones. Pero desde luego animo a instarlo primero a través de prevención, porque considero que es mucho más eficaz el resultado jurídico que se puede obtener. No sé si te puede solucionar más. Si te dio solución a lo que comentabas, ¿no? Habría que analizar el caso realmente cómo es, qué ha pasado, con qué frecuencia, en qué consisten los hechos, porque tienen que ser hechos muy graves para poder ser calificados como tal. Hombre, más que acoso, yo diría una pequeña discriminación, hasta el punto de que su jornada era de 4 horas
y a lo mejor pues esta señora en concreto pues la hacía abrir a las 10 de la mañana hasta las 11 y luego de 7 de la tarde a cierre y cosas así. Claro, pero ¿sabes qué sucede, Mar? El tema es en la empresa, que la empresa como no quería problemas, lo único que hizo fue, pues en vez de hablar con la responsable, pues a la persona más bajita, pues te largamos a 200 kilómetros. Pero eso lo puede impugnar a nivel legal. Lo que yo te quiero comentar es que no todo lo que sucede es acoso. A veces son mala aplicación de la normativa laboral, me explico. Entonces, cuando alguien insta una demanda por acoso, que es una vulneración de un derecho fundamental, aunque sea muy grave, igual no tiene esa calificación. Por tanto, al final el resultado es negativo, porque no va a ver satisfecha su expectativa y va a sentirse más dañada porque cree que algo no funcionó cuando a lo mejor estaba mal enfocado. Insisto, muchos requisitos o requerimientos laborales a veces no son correctos, pero no todos aquellos que no son correctos ni son discriminatorios ni son calificados luego como acoso, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es mi consejo? Asesorarse. Hay muchas personas asesoras buenas en esta materia para llevar adelante un proceso para tutelar y proteger a esa persona, lógicamente. Y siempre va a existir la tutela judicial efectiva a través del juzgado de lo social o la inspección de trabajo. Entendámonos, la persona nunca está sola. De ahí lo importante de estos programas, ¿no?, que os comentaba desde la Xunta de Galicia para las microempresas, porque una mujer en una empresa pequeñita o en una localidad pequeñita, que todo el mundo la conoce, a lo mejor no se anima a denunciar por ese miedo social que tiene alrededor, pero hay herramientas para hacerlo, ¿no? Bueno, esas campañas intentan eso, acercar a los lugares pequeños, a las empresas pequeñas, estas herramientas para que se conozcan, que se puedan utilizar. Espero que a lo mejor te eche una mano con eso. Muchísimas gracias, Mar. Vale, gracias, Mar.